En esta sesión vamos a trabajar los números aleatorios. Vamos a conocer su historia, su definición, su importancia y propiedades. Inicialmente comenzamos hablando de su historia. La historia formal de los números aleatorios empezó en la década de los 40 con el nacimiento del método llamado simulación de Monte Carlo, método que vamos a trabajar más adelante y es una de las partes fundamentales para reconocer y conocer cada uno de los números aleatorios que vamos a utilizar en las distribuciones. Entre los pioneros se pueden mencionar John von Neumann, Metropolis, Ulam y Lemmer. John von Neumann aparentemente conjeturó el potencial de los computadores para tratar problemas estocásticos en 1945, cuando escribió el computador ciertamente abrirá un nuevo enfoque para las estadísticas matemáticas, el enfoque para el cálculo de experimentos. Durante los 40, la simulación de procesos estocásticos permaneció restringida al proyecto secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La aplicación del método de Monte Carlo por Metropolis, Stanislaw Ulam en 1949 denota el inicio de la historia oficial del método. 2 años más tarde, Lemmer propuso el generador lineal de congruencia, que ha llegado a convertirse en el método más usado en la actualidad. La mayoría de los generadores utilizan este tipo de generadores llamados lineales congruenciales y que nosotros lo vamos a trabajar acá para reconocer exactamente cómo trabajan los computadores estos generadores y cuál es la mejor forma para obtener buenos generadores. Definición de los números aleatorios. Los números aleatorios son aquellos que pueden ser generados a partir de fuentes aleatorias, los cuales generalmente son de naturaleza física, dados, ruletas, mecanismos electrónicos o cualquier otro mecanismo. Los números pseudo aleatorios son aquellos que tienen un comportamiento similar a la naturaleza aleatoria, pero están ceñidos a un patrón, generalmente de naturaleza matemática, que hace que su comportamiento sea determinístico. Precisamente, nosotros los números aleatorios que vamos a generar van a ser números pseudo aleatorios, porque lo vamos a generar a partir de unas secuencias ya definidas o unas relaciones de recurrencia que permiten generar números con esas propiedades aleatorias, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades de esos números aleatorios? Una, las secuencias no correlacionadas. Esto significa que en una sucesión de números aleatorios, una subsecuencia de números aleatorios no debe estar relacionada con ninguna otra. Es decir, que dentro de una secuencia se pueden presentar pequeñas subsecuencias y esas subsecuencias no deben depender una de otra. Es decir, lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de periodos. La independencia estadística y equiprobabilidad, lo cual implica que la probabilidad de que un número específico aparezca en una sucesión debe ser la misma para cada uno de los elementos del conjunto de números aleatorios. Esto en realidad lo que significa es que todos los números o la aparición de cada número debe tener la misma probabilidad. Es decir, si yo tengo 10 números, cada número va a tener la misma probabilidad. Su probabilidad sería de un décimo. Es decir, no voy a estar cargada la probabilidad de un número hacia el otro. Debe tener la misma propiedad para aparecer. Es decir, la aparición de ocurrencia debe ser la misma. El periodo máximo es otra de las propiedades importantes porque los generadores de números generalmente son cíclicos, por lo cual es deseable que cada uno de esos elementos del conjunto aparezca exactamente una vez en la secuencia antes de que empiece a repetirse. Eso es lo que se llama ciclo completo. Es decir, en esto se requiere que esos periodos deben ser grandes, suficientemente grandes para que sea un buen generador. Si hay un generador que tiene 2 o 3 ciclos, no es un número importante porque si tiene 3 ciclos se repetiría un número 3 veces por cada ciclo, uno por cada ciclo. Entonces, lo que se requiere es que sean periodos muy grandes y que sea un periodo completo, es decir, que no hayan varios ciclos dentro de un mismo ciclo. Aquí podemos ver en esta figura que tenemos de este lado, cómo se presenta un ciclo de x sub 0 a x sub n-1 y solamente debe haber este ciclo dentro de un generador para que sea bueno. Si aparece otro ciclo así, otro ciclo de esta forma, estaríamos hablando de que un número se estaría repitiendo por lo menos 2 veces. La uniformidad está relacionada con la equiprobabilidad, es decir, la distribución
que genera estos números debe ser una distribución uniforme que permite precisamente que se cumpla la equiprobabilidad, es decir, que los números deben tener la misma probabilidad o la misma ocurrencia, la misma aparición de ocurrencia en cada uno de los momentos o los eventos donde se utilicen. Y la eficiencia, que es un factor importante cuando se genera una gran cantidad de números aleatorios, la cual se mide en términos de la utilización de la CPU. A nivel de máquina, una propiedad importante de un generador de números aleatorios es la de producir los mismos resultados independientemente del procesamiento. Es decir, que independientemente del procesamiento se deben generar los números y deben generarse a cierta velocidad. De aquí podemos hablar cosas importantes de los números aleatorios y su incidencia dentro de la simulación. Nosotros podemos decir que los números aleatorios tienen gran importancia dentro de esta generación de números. Nosotros pudimos verlos en las lecturas que hicimos y precisamente en los comentarios que hicieron ustedes en la primera clase. En todos los experimentos de simulación existe la necesidad de generar valores de variables aleatorias que representan a una cierta distribución de probabilidad. Y estas distribuciones son importantes para generar o solucionar problemas de la vida real. Pero para aplicar estas variables aleatorias necesitamos tener unos números aleatorios bien generados. Por eso, y la importancia de generar números aleatorios, que también lo vamos a llamar números pseudoaleatorios, para ser un poco más preciso y coherente con la relación que establecimos ahorita en cuanto a los números pseudoaleatorios, que también se llaman números rectangulares, precisamente porque son generados a partir de generadores que manejan una secuencia o una relación de recurrencia. Los procesos de generación de variables aleatorias no uniformes se hacen a partir de esos números rectangulares. Entonces, de ahí podemos decir que la importancia de los números rectangulares generados a través de una distribución uniforme radica en su uso para la generación de variables aleatorias más complicadas que son requeridas en los experimentos de simulación. Estos métodos que vamos a utilizar, y sobre todo los métodos congruenciales del Emmer que estaremos utilizando inmediatamente, es uno de los más aceptados incluso por los grandes generadores y grandes lenguajes de programación que utilizan generadores apropiados para generar cantidades de números muy grandes. De aquí también es importante tener en cuenta que a la hora de hacer experimentos se necesitan muestras suficientemente grandes que permitan establecer unos datos más precisos y que permitan predecir los datos reales en un futuro, digamos, a largo o corto y mediano plazo. De alguna forma, estos números aleatorios van a tener una importancia no solamente para generar las distribuciones, sino para generar los sucesos probabilísticos que vamos a tener en cuenta en estos datos estocásticos que vamos a utilizar.